y que en el proyecto pedagógico inician esa parte de, de dejarse capturar por un tema, una temática, una problemática, un interés, y pues a veces ocurre que en las maestrías dan continuidad, ¿no? Dan continuidad a eso y profundizan mucho más. Entonces, es bien interesante eso. Aquí hay que mirar. Yo veo que son dos ejes. Uno es la literatura y el otro es el tema de las emociones, ¿cierto? Ay, oiga, pero esto está muy demorado. Nada que abre. No sé por qué. Se quedó ahí quieto. No sé por qué se puso esto tan lento. Bueno, ¿me recuerdan el nombre del trabajo? Porque como no he podido abrir acá, no puedo visibilizarlo. El Pues ya nombre, te digo, dame un segundito. más que el nombre puede cambiar. Eso no importa. Pero lo que hasta el momento le han pensado. Pues es que, profe, más que todo queremos ver cómo el maestro, en este caso nosotros, maestro en formación, cómo puede generar un vínculo, que el niño, perdón, que el niño genere un vínculo con la literatura. Entonces, nosotros qué estrategias podemos posibilitar para que los niños y las niñas logren ese vínculo con la literatura. ¿Mm? Y eso no respondería. Voy a hacer un poco una pregunta cauciosa. Este trabajo no respondería más a la línea de investigación de pedagogía y didáctica. Es una pregunta nada más. Un Sí, poco. profe, la verdad sí. Pues habíamos hablado con la profe Sandra. Sandra, ¿me recuerdas el apellido, Santiago, por favor? Rojas, ¿sí? Sí, profe, la profe Eh, Sandra. y ella nos dijo que pues sí, era un tema que iba más como a esa línea, pero que podíamos involucrarlo en la línea que estamos por el tema de los vínculos. O sea, obviamente había quedado más oportuna en la otra línea, pero pues como que no teníamos muy concreto lo que íbamos a hacer, entonces como quedamos en esta línea y teníamos una pregunta totalmente diferente que pues al final nos dimos cuenta que esa pregunta ya tenía muchísimas respuestas y inclusive ya no sabíamos nosotros la respuesta a esa pregunta. Quisimos guiarnos por la otra opción, el otro interés que teníamos. Entonces, la profe Sandra nos dijo que podríamos abarcarla como desde el vínculo que formaban los niños. Exacto, profe, desde el vínculo o desde las interacciones que se dan. Ujú. Ah, bueno. Sí, miren que así como lo presentan, pues yo me remití más a ahorita, ¿no? A que sería parte de la línea de pedagogía y didáctica. Eh, bueno, pero pues todo se puede articular, todo puede ser, por eso los proyectos pedagógicos también em, no son lineales, no son, sino que también en ellos se pueden ir descubriendo caminos, buscando alternativas. ¿M? Ay, no, esto no quiere abrir, ¿yo qué hago? No, yo no sé qué le pasa a esto. No sé si entro yo desde mi Teams, ven, a ver si intento acá desde el Teams del... Ah, aquí ya pareciera que ya.
No sé si esta semana he tenido bastantes dificultades con el Teams. Ahora sí. No, Y con el correo también, profe. no sé por qué, no entiendo por qué. Sí, el lunes me pasó lo mismo. Uy, eso fue súper difícil. No podía presentar pantalla y eso. Uy, no, me tocaba salirme, volver y a las chicas las sacaba cada rato de la reunión. Acá ya se supone que estoy entrando, pero está, pero lento, 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 lento. Ay, no. ¿Ustedes van en camino para su casa o ya llegaron a sus casas? Ya, profe, yo ya estoy acá en Ya mi casa. llegamos, profe. Ay, bueno, menos mal. Entonces, tranquilos que este tiempo lo vamos a recuperar. Ay, mire, está saliendo una que dice, gracias por aguantar. Le estamos preparando todo. Ay, solo otro minuto. Pues a mí me toca mirar. O sea, yo soy una persona que tengo que estar viendo el documento. Si de pronto, Mape, tú puedes ir presentando lo que tienen. Ya estoy entrando. Si puedes ir compartiendo. Les queda fácil compartir, compartir. Sí, profe. Ya, dame un segundito. Bueno.
Profe, no sé si ya se está viendo algo. Sí, ya se ve. Profe, pues nosotros hoy que tuvimos el seminario de línea de investigación, pues le mostramos la pregunta a la profe y la volvimos a como a formular porque nos parecía que estaba un poco desorganizada. Entonces la que tenemos ahorita es qué interacciones se dan entre los maestros en formación con los niños y niñas en los grados 104 y 202 que posibiliten un vínculo con la literatura en el Colegio Ciudadela Educativa de Bosa. Entonces, pues eso es como la base, por decirlo así. Ya aprendí el micrófono. Ay, no, mire que me apareció acá. Dios mío. Sí, ya vi la pregunta. ¿Qué interacciones se dan entre los educadores en formación? Miren que esta pregunta es una pregunta de investigación. O sea, el proyecto pedagógico sí tiene elementos de investigación, pero uy, Dios mío, qué vergüenza con ustedes. Ahora sí pude entrar. ¿Me escuchan? Sí, Sí, señora, profe. profe. Ahora sí pude entrar. Uy, no, mil disculpas por todos las fallas técnicas. Por fin pude entrar desde el computador. Entonces les estaba diciendo que la pregunta sí es una pregunta de investigación, pero la idea de la pregunta es que nos conduzca a pensarnos un proyecto pedagógico. O sea, el proyecto pedagógico tiene las dos características, tiene elementos de la investigación, que es, por ejemplo, la observación, está dentro del marco de la investigación etnográfica, las técnicas, por decirlo así de alguna manera, de recolección de la información es la observación, los cuestionarios, las entrevistas estructuradas, semiestructuradas, y digamos que con esos insumos de indagación, de investigación, se plantea parte del proyecto pedagógico, ¿sí? Entonces, así como está planteada la pregunta, que la veo acá chiquita porque no sé cómo hacer para que se vea más grandecita, acá desde el compu, no sé si la puedes agrandar un tris. Está planteada más para pensarse un ejercicio investigativo, como está planteada la pregunta. Ay. Profe, ¿y ahí cómo haríamos? Porque la verdad nos interesa más, perdón, como un proyecto pedagógico, como una propuesta pedagógica. Entonces no sé, hay como... Sí, entonces el proyecto pedagógico conduce a plantear una propuesta pedagógica, y en una propuesta pedagógica lo que uno hace es, con base en lo que encontró, en la problematización, en la contextualización, plantea uno una propuesta que dé respuesta a eso que uno encontró, a una problemática, a un interés, ¿sí? Entonces, la idea es que la pregunta luego se convierte en unos objetivos, ¿sí? Y la pregunta nos conduce
a plantearnos la propuesta, que la propuesta generalmente dentro del proyecto pedagógico es como el quinto componente que uno trabaja ya en el documento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ustedes tienen un interés por la literatura con los niños y las niñas. Entonces ahí la pregunta es más, y como la propuesta pedagógica conduce a acciones pedagógicas, a plantear acciones pedagógicas con los niños y las niñas, entonces se requiere es pensarse más como en estrategias, acciones que permitan lograr que los niños se vinculen, estoy entendiendo así, que los niños se vinculen con la literatura, que se vinculen, sino que tocaría, en ese orden, me tocaría mirar un poco la problematización, ¿sí? Para poder también entender si ese es el camino a coger. Entonces, si me puedes mostrar un momentico la problematización, te agradezco. Entonces, nuestra práctica en la institución educativa. Lo puedes ir bajando un poquito. De la pregunta problematizadora. Se crea estratégicamente por su relevancia educativa y su potencial impacto en el aprendizaje de los estudiantes. Enfocarse en las interacciones entre el maestro y el estudiante resalta la importancia del papel del mediador en el fomento de la lectura. Estas interacciones no solo influyen en el desarrollo de habilidades literarias, sino que también pueden moldear actitudes hacia la literatura a lo largo de la vida. Además, al centrarse en un contexto específico como el Colegio Ciudadela Educativa de Bosa, se puede identificar desafíos y oportunidades particulares para mejorar las prácticas pedagógicas relacionadas con la literatura. Al abordar esta pregunta, se abre la puerta a la reflexión, al diseño. Sí, yo lo veo exactamente, que ustedes desde ese lugar están pensando en esas estrategias pedagógicas para lograr que los niños se dejen capturar, ¿sí? Por la literatura. Y pues están pensando en cómo ese docente, desde sus interacciones, puede ser mediador, puede ser un facilitador para que los niños se logren vincular con la literatura. ¿Es así? Sí, profe. Entonces, lo que tienen que pensarse es en estrategias. Es que, mira, profe, creo que estamos como planteando mal la pregunta, porque nosotros hoy estábamos como aclarando eso de que queríamos hacer. Entonces decíamos, queremos un trabajo que sea por rincones, queremos hacer un picnic literario. Entonces ya estábamos como planteando como eso del proyecto, pero siento que lo que está mal es como el escribir la pregunta. Entonces, ¿qué interacciones se dan entre los maestros? Ahí es el problema, ¿cierto? Ahí es donde está. Sí, porque está pensada como una pregunta para investigar en esas interacciones entre los niños y los maestros de formación. O sea, en investigar cuáles son esas interacciones. Pero más adelante en la problematización ustedes hablan más de que les interesa que los niños ¿cómo se dice? Se dejen atrapar por la literatura. Entonces la pregunta sí cambia, porque vuelvo al tema. Si es un proyecto pedagógico, el proyecto pedagógico nos conduce a plantear una propuesta. Una propuesta es una serie de acciones que permiten fomentar algo, propiciar algo, mejorar, potenciar. Entonces, ustedes quieren que los niños se dejen encantar por la literatura. Lo veo yo así, según lo que ustedes plantean. Porque eso va a mejorar el aprendizaje, va a mejorar procesos cognitivos, reflexivos, en los niños y en las niñas. Entonces, les interesa es eso, plantear acciones que
posibiliten eso. Entonces la pregunta sí sería más hacia las estrategias pedagógicas o sí, pensar en qué estrategias pedagógicas se pueden implementar para que los niños se dejen cautivar por la literatura y en ese orden mejorar sus procesos de aprendizaje. Esa podría ser la pregunta. Y la respuesta sería diseñar e implementar una propuesta pedagógica que posibilite potenciar, fomentar en los niños y en las niñas un interés por la literatura con la intencionalidad de mejorar sus procesos de aprendizaje. Esa podría ser el objetivo general, ¿sí? Entonces, la pregunta, al plantear la pregunta nos conduce a pensar el objetivo. Casi que el objetivo es la respuesta a la pregunta. Y en el objetivo uno plantea el qué es lo que quiere hacer, para qué lo quiere hacer y el cómo en el objetivo. Entonces, eso es lo que le da el sentido al proyecto pedagógico. El que quieren hacer ustedes, porque ahí la voz de ustedes es muy importante y está muy pensada más desde ustedes, desde ese ser maestros en educación infantil. El qué, el para qué y el cómo. Esos tres componentes, con quienes, que serían los niños y las niñas, serían lo que permitiría plantear el proyecto pedagógico. Pero yo lo veo más como un proyecto dirigido a la literatura. Otra cosa es pensarnos, aunque eso es lo que la profesora Sandra Rojas critica, es curricularizar la literatura para algo, ¿sí? Por ejemplo, para mejorar las relaciones afectivas, para mejorar la convivencia. Yo no sé si la profesora Sandra se los planteó así, porque pues ella como, digamos, especialista en el tema, así como la profesora Sandra Durán les habló del juego a ustedes, que tiene un sentido autotélico que es valioso por sí solo, lo mismo ocurre con la literatura. De hecho, la literatura ustedes saben que es un pilar de la educación inicial y se puede prolongar para la educación básica, o sea, eso no tiene inconveniente. Entonces, tiene por sí misma un sentido, ¿sí? Y es el goce por las palabras, por la construcción semántica, es el goce también por la tradición oral, ¿sí? Porque la literatura no solamente son los libros, sino es la tradición oral, son los mitos, son las leyendas, son lo que les cuentan los abuelos, aunque eso ya se ha perdido mucho, los abuelos a los nietos, son los cantos, son los arrullos, en el caso de los niños más pequeños, incluso algunos juegos también están muy vinculados con la literatura infantil. Yo no sé si ustedes se acuerdan, no sé si con ustedes hicimos un taller de literatura en tercero, en donde llevábamos unos libros que son de la colección de Caret, que son juegos tradicionales, que también tienen canciones y los convirtieron en unos libros muy lindos, que no me acuerdo cómo es que se llama la colección. Entonces, por ejemplo, está el lobo está, Mambo se fue a la guerra, el de los 10 perritos, son canciones tradicionales, que son juegos al mismo tiempo y luego hacen parte de esa tradición oral y se convirtieron en libros muy bonitos para la literatura infantil, o como lo llaman las personas especialistas, literatura con enfoque infantil, así lo llaman ahora. Entonces, es un proyecto pedagógico
sobre literatura. Ustedes podrían darle otro matiz, si ustedes quieren. Sé que a algunos no les gusta. ¿Qué es eso? ¿Ustedes sí me están escuchando? Sí, Sí, profe, señora. sí te escucho. Es que aparece un número ahí. ¿Ese es tuyo? En la pantalla Fue tuya. una llamada, sí, profe. Sí, claro, claro, hicimos Eh, planes. Porque, pues, últimamente la oferta de literatura se ha ampliado muchísimo. Y si ustedes buscan, por ejemplo, en el Fondo de Cultura Económico, van a encontrar libros para trabajar incluso problemáticas, ¿sí? Por ejemplo, hay un escritor que se llama Jairo. Bueno, hay un escritor colombiano que ha hecho libros que tienen que ver con el conflicto armado, ¿sí? Cómo De lo camino a viven la los luz. niños. Sí, exacto, por ejemplo. Y así hay muchos libros que tienen que ver con la convivencia, con la identidad, con la autonomía, con los vínculos afectivos. Yo no sé si ustedes recuerdan que yo les llevaba algunos, por ejemplo, Choco encuentra una mamá, Sí. uno que se llama, ay no, se me están olvidando los nombres. Hay uno que es muy lindo, que es cuando los niños se van al jardín por primera vez y se tienen que despedir de la mamá, por ejemplo. Y así hay diferentes ofertas literarias que nos ayudan a trabajar situaciones de la vida cotidiana con los niños y las niñas. Entonces sería, pues también darle un sentido didáctico a la literatura, cosa que a algunos no les gusta, pero pues sí que si está bien sustentado, pues puede ser un proyecto muy bonito. Entonces están esas dos opciones. Una es para fomentar el gusto por la literatura, para atrapar a los niños y a las niñas, ¿sí? Hacia la literatura. Y la otra puede ser para una manera de sensibilizar a los niños y a las niñas acerca de una situación que ustedes observan en el aula y que pueden ir reflexionando, trabajando con los niños y las niñas a través de la literatura. Esas podrían ser las opciones. Y entonces ahí podrían darle ese matiz desde un poco desde la línea, que la línea toca el tema de las emociones, los vínculos, las interacciones. Ese es un eje fuerte de la línea. El otro eje son los entornos protectores y el otro son el cuidado y la crianza. Entonces, pues es viable, es muy viable hacerlo. Habría que definir un poco más si hay algo que ustedes puedan considerar que es importante trabajar en los niños y en las niñas, en ese momento de la formación que pasaron de la educación inicial a la educación básica, ¿sí? Y están, digamos, fortaleciendo otras capacidades o se están potenciando otras capacidades que tienen que ver más con el conocimiento escolar, con el vincularse a otro escenario educativo donde a los niños se les exige ciertas logros, competencias, ¿sí? Entonces, ahí tocaría de pronto seguir mirando qué otro rumbo le pueden dar a esa idea que ustedes tienen sobre la literatura. Y para que queden en el marco de la línea, pues pueden pensárselo desde eso, desde las emociones, desde los vínculos, desde la convivencia entre los niños y las niñas en el aula, la empatía que tiene que ver con las emociones, ¿sí? La empatía es esa capacidad que se fomenta o se forma cuando logramos entender las emociones del otro, qué está sintiendo el otro,
ponernos en el lugar del otro, por ejemplo, y en ese caso, por ejemplo, cuando hay conflictos en el aula, podrían trabajar algo de la empatía o la convivencia. De pronto podrían aterrizarlo un poquito más por ese lado, creo yo. No sé ustedes qué piensan. Buenas. Profe, yo siento que, digamos que sí se le puede dar ese enfoque quizás, digamos, con ciertas situaciones como las que tú comentabas, que se presenta un inconveniente en el aula, resolución de problemas, quizás situaciones que se puedan presentar en el hogar. Sí. Profe, inclusive ahorita Santiago está trabajando como una propuesta muy bonita en el aula de él, que es como el manejo de las emociones. Entonces él tiene como un rincón donde están todas las emociones, entonces cada vez que él va y su profesora también lo implementó, los niños van poniendo como su nombre en la emoción que tienen en el día. Entonces, hoy vengo enojado, entonces ponen el nombre de ellos debajo del muñequito que está enojado y así. Y de esta manera también los está como que ellos entiendan sus emociones. Entonces, no sé si también desde ahí lo podríamos trabajar. Claro que sí. Aunque las emociones tampoco se curricularizan, o sea, con eso que hacen a veces en los colegios, que una semana trabajan el enojo, otra semana trabajan la alegría. No, se puede dar en esa cotidianidad. Y me parece muy chévere, porque eso que está haciendo Santiago tiene que ver con el diseño de ambientes, ¿sí? Crear ese ambiente para que los niños puedan manifestar cómo se sienten es importante. Y en algunos lugares ya lo están llamando como el lugar de la calma. Yo no sé si con ustedes, yo les presentaba unos videos de la profe, ella se llama Luisa Fernanda, que es la hija de la profesora Patricia, donde ella les enseñaba a los niños también a través de un muñeco el tema de la respiración, que me parece, o sea, también hay que vincular esos procesos biológicos que nos ayudan en esos momentos que sentimos que las emociones se están desbordando. Entonces ella hablaba mucho de la respiración, ¿sí? No sé si se acuerdan de esos videos que era en un jardín Mafalda, que fue en la época de la pandemia. Entonces la idea era crear como un espacio donde los niños pudieran respirar, ¿sí? Tomarse un tiempo para pensar, para comprender sus emociones, porque pues los niños las están aprendiendo, que esto que estoy sintiendo se llama enojo, esto que estoy sintiendo se llama miedo, esto que estoy sintiendo se llama asombro, ¿sí? Porque también hay otras emociones, y que las puedan primero reconocer entre ellos, validar y expresar adecuadamente. No hablamos ahorita de control de emociones, sino más bien de regularlas y expresarlas adecuadamente. Y hay un libro que unas chicas mías del trabajo que están haciendo sobre un barco, y es para enseñarles a los niños a respirar. Uno pensaría que respirar es algo cotidiano, pero resulta que en el tema de las emociones el respirar es muy importante, ¿sí? Porque nos permite darnos ese momento de calma, porque nos permite ser conscientes que cuando llega el aire a todas las partes, el oxígeno a todas las partes del cuerpo, podemos sentirnos mejor, ¿sí? Podemos tranquilizarnos, y eso ayuda pues a relajarnos, a distensionarnos y a ser de pronto un poco más cuidadosos con nuestras acciones cuando de pronto estamos o con miedo o con enojo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ese espacio se puede, o sea, ese espacio que está haciendo Santiago es clave trabajar el tema de la respiración. Y hay técnicas, hay cosas que se pueden hacer. He visto en algunos jardines y colegios, obviamente son niños más grandes, pero pues también son niños los que ustedes tienen. Y he visto, por ejemplo, que con los niños hacen burbujas. Y esas burbujas les ayudan a entender qué es la respiración. Hay unos que hacen ejercicios, tendría que buscar el nombre del libro
o le preguntaría a las chicas que estoy tutoreando, que ellas fueron las que encontraron ese libro. Vengan a ver si lo puedo ver acá. Un segundito. Miro a ver si lo encuentro acá. Es un libro, está un video, pero también sé que es un libro. Quizás me comentaron el título. Entonces, sería muy bonito, además porque es necesario, o sea, nosotros no podemos como humanos seguir andando en esa corre-corre y a veces en nuestro corre-corre nos llevamos a los otros por delante, ¿sí? Y cada día tenemos que ir como dando un paso al mismo tiempo porque queremos hacer muchas cosas. La vida nos está llevando a tener unas dinámicas súper aceleradas y eso se refleja mucho. Las familias, por ejemplo, lo reflejan con los niños, ¿no? No les prestamos la atención suficiente, no les validamos sus emociones. Ellos, pues, obviamente aprenden de esos referentes que somos nosotros los adultos. A ver si encuentro el nombre del libro. El libro se llama Respira, de Inés Castel Branco. Y voy a copiar el link acá en el chat, que hay un video y hay un libro. Ahí lo coloqué en el chat. Listo. Entonces sí, efectivamente habría que plantear la pregunta para pensarse en estrategias pedagógicas, ¿sí? Porque eso es lo que yo veo, y cómo la literatura puede ser mediadora. De pronto, si ya van a involucrar el tema de las emociones, entonces podría ser un poco sobre posibilitar un espacio o posibilitar acciones pedagógicas que conduzcan a que los niños y las niñas reconozcan, validen y expresen sus emociones de manera adecuada a partir de experiencias relacionadas con la literatura, algo así podría ser. ¿Sí? Y señora. A la propuesta pedagógica, allí nosotros desde el otro semestre empezaríamos como a realizar, entre comillas, esas planeaciones. Pero, por ejemplo, si vamos a trabajar en lo de las emociones, a mí me parece que es muy importante la actividad que implementó Santiago. En cuanto a una tutora o algo, ¿cómo haríamos? O sea... ¿Cómo recuperar esas acciones que ya hicieron? Sí. Sí, profe. Pues tendrían que ya llevar unos diarios de campo, registrar cómo se sintieron los niños, qué pasó allí, también tener un consentimiento informado para tomar fotos de lo que van a hacer, ¿sí? Un consentimiento enviado a las familias y recogiendo como esa información
que ustedes luego la colocarían como parte de la propuesta. En este caso, no sé cómo lo llamarían, si podría ser ambientes pedagógicos o talleres, no sé. Una pregunta. Señor. Digamos, pues sí, tenemos ya la literatura, pero digamos que eso, la literatura, lo podríamos cambiar al aprendizaje como por rincones y esto, o ya queda muy extenso. Digamos, tenemos lo de las emociones y lo de la literatura. Digamos, podría repetir la pregunta también de aprendizaje. No sé qué tanto, pues, bueno, qué tan complejo. Ahí tocaría priorizar, pues porque, bueno, obviamente cuando uno lee libros aprende mucho, o cuando se acerca a la literatura desde sus diferentes manifestaciones, aprende mucho de la cultura, del mundo, mejora su vocabulario. En el caso de la básica primaria, pues se potencian los procesos de lectura y escritura, ¿sí? O sea, la literatura tiene muchas potencialidades en ese sentido. Pero pues si ustedes lo van a hacer en relación con las emociones, pues ese tema del aprendizaje quedaría supeditado, o sea, quedaría... Porque si se meten como tanto en lo que los niños aprenden a través de la literatura, que es un mundo amplio, ya sería mucho más complejo meter lo de las emociones. Entonces tendrían que priorizar, ¿Qué les interesa más? Que los niños se autorreconozcan, fortalecerlos en su ser, en su reconocimiento como sujetos sociales y emocionales. Ustedes tendrían que definir qué es lo que más les interesa y qué prima sobre una cosa. Sin embargo, los niños, hay que decir, aprenden, aprenden de manera implícita, o sea, desde lo que ellos mismos también, desde sus propias acciones aprenden muchas cosas, pero también hay un aprendizaje que se da de manera intencionada cuando los profesores planteamos nuestras acciones pedagógicas. Entonces, ustedes tendrían que priorizar qué es lo que realmente quieren que los niños, o qué quieren potenciar en los niños, qué quieren lograr con los niños, para no meterle tantos elementos, porque luego eso se vuelve, se complejiza, ¿no? Porque luego tocaría hacer una relación, una correlación entre literatura, aprendizaje y emociones. Sí se puede, pero el tiempo a veces no da. Entonces ustedes también tendrían que priorizar ahí como qué es lo que realmente les interesa más. ¿Qué favorece más a los niños y a las niñas de la ciudad de La Bosa, de esos grupos? ¿Qué es lo que más requieren ellos y ustedes podrían aportar desde el proyecto pedagógico? O sea que, profe, una pregunta. Si en este momento nosotros nos vamos por ese lado de las emociones, ¿no estamos muy contratiempo? ¿O estamos bien de tiempo para reformular esa pregunta de esa manera? Sí, claro, están a tiempo. Ah, okay. Están a tiempo, sí. Están a tiempo y pues ya como están haciendo como algunas acciones relacionadas que igual, como ustedes también están en un proceso de formación, también están aprendiendo sobre las emociones y pueda que algunas de las planeaciones sean fallidas, pueda que otras sean exitosas, pero aquí sí es muy importante hacer claridad y es que ¿qué se requiere? ¿Qué se requiere en el tema de emociones? ¿Qué se requiere en el trabajo con los niños y las niñas? Se requiere que ellos reconozcan que son seres emocionales, reconozcan cuáles son esas emociones que ellos sienten, ¿cierto? Les pongan nombre a lo que sienten. Se requiere que ellos y en su comunidad, en su grupo, validen esas emociones que, o sea, sentir miedo
es válido, sentir tristeza es válido, ¿sí? O sea, no siempre estamos felices, no siempre estamos tristes tampoco, ¿no? No siempre estamos enojados, porque las emociones también son respuestas a situaciones que nos pasan en el día a día. Yo me enojo porque en el Transmilenio alguien me empujó, pero es algo temporal. Si ese enojo perdura y perdura y perdura, pues se convierte en ira y eso ya se vuelve en otra cosa. Yo me pongo triste cuando mi mascota está enferma, pero cuando mi mascota está bien, yo estoy contento, ¿cierto? Entonces también son momentos, son temporales, las emociones son temporales. Pero si todo el tiempo yo estoy triste, pues eso ya me conduce a pensar en otras cosas, ¿no? En que no es normal estar siempre triste, no es normal siempre estar feliz, no es normal, sino que vivimos en un mundo en que todos los días estamos sintiendo diferentes cosas que son, que hacen parte de ese cotidiano vivir, ¿no? Cuando me pongo feliz, cuando mi mamá va y me recoge a la escuela, ¿no? Porque siempre me recoge la vecina, claro. Estoy triste porque el amiguito con el que yo me la paso no ha venido a la escuela porque está enfermo. Entonces, que los niños empiecen a comprender eso y que nosotros, que la comunidad donde ellos están, validen que eso es importante sentir, ¿sí? Que somos seres humanos que sentimos, ¿sí? Y que podamos expresarlas de manera adecuada, pues eso ya es clave para el desarrollo humano, ¿sí? Porque si, por ejemplo, si nosotros estamos enfadados y por ese enfado podemos agredir a otro, pues eso es algo muy delicado, ¿no? Pero si estamos enfadados y sabemos por qué nos enfadamos y también sabemos que podemos hacer ciertas cosas para bajar ese enfado, como la respiración, como pensar en otras cosas, poder decir me siento mal porque me pasó esto. Entonces, cuando los niños lo logran, empiezan a lo que nosotros llamamos la autorregulación y la expresión adecuada de las emociones. Y eso pues obviamente mejora la convivencia, mejora la comprensión de lo que yo siento, ¿sí? Y también me ayuda a la empatía, porque cuando nos damos cuenta que todos pasamos por eso, que a veces algún amiguito está triste, pues estamos también favoreciendo la empatía y eso también tiene que ver con la convivencia, ¿no? Entonces, eso es muy importante, no tanto que a veces yo he visto, hace poquito veía por ahí en una noticia, incluso esa persona estuvo trabajando en la Universidad Pedagógica, en un jardín, en un colegio por allá en Cali. La novedad era que en el colegio estaban trabajando las emociones, según la noticia. Y pues lo que hacían era que eso, una semana trabajan la alegría, otra semana la tristeza. No, eso forma parte del día a día y eso lo tenemos que aprender a tramitar con los niños en el momento que es, ¿sí? No como algo parte, digamos, curricular, ¿sí? Por eso cuando trabajamos diseño de ambientes y que de pronto en el aula hay un rincón, ¿sí? Donde yo me puedo expresar, donde yo me puedo desahogar, donde yo puedo escribir en un muro lo que estoy sintiendo, pues ya estoy siendo consciente de mis emociones, ¿cierto? Y las estoy tramitando. Entonces, pero pues ahí en ese tema sí también hay que tener cuidado para no caer en eso. Entonces, lo mismo cuando utilizan los emoticones, que se volvió muy de moda. Y con la película de Intensamente, pues eso se volvió súper famoso. Que rojo era alegría, o sea, tampoco, no se trata tampoco de eso, sino poder comprender como seres humanos que somos, que pasamos diferentes momentos, que las emociones hacen parte de la vida, que en la cotidianidad sentimos muchas cosas, ¿sí? Tanto en la familia, en el parque, en la casa, ¿sí? Y el comprender eso que sentimos nos ayuda también a regular eso que sentimos, ¿no? Y a expresarnos de la mejor manera sin autoagredirnos tampoco y sin agredir a los otros, ¿sí? Porque pues cuando a los niños se les limita tanto, se les cohíbe tanto
pues pueden pasar cosas que no quisiéramos, ¿no? Sobre todo pues en una cultura machista que en particular a los hombrecitos se les ha negado la posibilidad de llorar, de sentir, de ser tiernos, ¿sí? Entonces también eso tiene que ver con la socialización. Y claro, si hay un niño que llora, pues los otros lo toman de burla, ¿sí? O la familia, no, pero es que los hombres no lloran, las que lloran son las niñas, ¿sí? Entonces ese tipo de cosas no ayudan y entonces son personas que crecen cohibidas, que se les dificulta luego expresar sus emociones, también expresar el afecto. Entonces, pues necesitamos una sociedad más sana emocionalmente. Y eso hay que trabajarlo y hacerlo consciente con los niños y las niñas, ¿sí? Lograr tener una sociedad sana, una convivencia sana. Porque si no pasa lo que estamos viviendo, que en la calle se estrellan, hay un accidente de automovilístico y la gente se baja de una vez con la varilla a pegarle al otro, ¿sí? Enfadado porque pues si me dañó mi carro, pudiendo manejar la situación de otras maneras, ¿no? ¿Sí? Entonces, y eso se aprende desde la infancia. Y digamos que ese es un aporte importante porque pues como humanos tenemos que seguir evolucionando. Tiene que ver con el cuidado de sí mismo y tiene que ver con el cuidado de los otros y hasta del medio ambiente. Porque uno en un momento de enfado no va a hacer cosas que no debería hacer, ¿no? Destruir la casa, por ejemplo. ¿Qué ocurre? Hay gente que cuando entra en momentos de enfado que se convierten en ira, destruyen la casa, maltratan los animales, maltratan a los niños y a las niñas. Y de eso no se trata, ¿no? Queremos es cambiar todo esto que vivimos en el cotidiano y ser más conscientes de que somos sujetos sociales y que las emociones forman parte de la vida y que tenemos que aprender a validarlas, reconocerlas y expresarlas de la mejor manera, sin agredirnos a nosotros ni agredir a los otros, ¿no? Más bien comprendiendo también lo que los demás sienten, ¿no? Creando como unas comunidades más empáticas, que es parte de las propuestas, ¿no? Las propuestas pedagógicas también tocan el tema de la empatía. Y bueno, para eso hay literatura también. Algo le pasó a María Fernanda, a Mafe. Profe, es que le entró una llamada urgente. Me acaba de decir que le entró una llamada urgente y por eso está en pausa. Ah, ya. Bueno, Y profe, sobre lo que estaba señor. diciendo, pues digamos, con la ambientación que yo hice, se ve algo muy lindo y es que al comienzo, digamos, los niños jamás sentían amor. O sea, un niño jamás sentía amor, nunca. Siempre estaban felices o bravos, nunca amor. Y la titular de ellos, pues les empezó a explicar como que el amor no solo lo sentían las niñas, que los niños podían llegar a sentir amor. Y salió un comentario de un niño que dijo, pero es que mi papá me dice que los niños no sienten amor y que los niños no pueden llorar. Y Exacto. exacto, y empezó como una explicación muy linda por parte de la profe titular. Y ya digamos, estos días ya decían como que no, yo me siento con amor, yo me siento triste. Y es, digamos que es muy lindo ver que el rincón se presta para eso. Sí. Exacto. Ah, no, pues, y hay varias cosas que se pueden hacer en ese rincón para que los niños puedan expresar esas emociones, murales, dibujos, obras artísticas. En algún momento, hace un tiempo, una chica, ella hizo la práctica en un colegio en Roma, pero eso fue hace muchos años, pero me encantó. Ella hizo un muñeco con los niños y ese muñeco lo llamaron el muñeco quitapesares y era el muñeco con el cual los niños se desahogaban, lo cual me parecía tan bonito. Si en momentos de tristeza o de enfado acudían a su muñeco, por ejemplo, ¿sí? Eso también sería parte, como son niños de educación básica, siguen siendo niños, ¿sí? Porque Y pensamos que
que con ellos ya no se canta, ya no se juega, ya no se lee, sino que solamente son las matemáticas, el lenguaje. Entonces hay muchas cosas por hacer. Y para fortalecer en los niños, digamos, esas cualidades humanas, ¿no? ¿Sí? De reconocer a los otros, de sentir empatía, de aprender a convivir, de resolver los conflictos adecuadamente cuando tenemos momentos de enfado, etcétera. Entonces, digamos que es un tema muy bonito y que da para muchas cosas y que es muy necesario y vigente. No es una moda, porque pues una vez se siente que se volvió una moda. No, es que es necesario. Como sociedad tenemos que cada día ser más conscientes que somos sujetos, ¿sí? Que a veces nos dejamos incluso gobernar por nuestras emociones, ¿sí? Entonces es un tema muy bonito e interesante. Mafe, ¿ibas a decir algo? No, profe, es que me había salido un momento de la llamada porque tuve una llamada importante. Entonces ya volví. Qué pena. Sí. No sé, Santiago, si tienes alguna otra pregunta, comentario. No, profe, ya me quedó más claro ese tema. Sí, lo importante es eso, que ustedes no vayan a caer en eso de los emoticones, que hoy esté triste, entonces saco la carita triste. No, no se trata de eso. Y es de darle como ese lugar importante a ese sentir como humanos, ¿sí? Teniendo en cuenta eso, bueno, que los niños reconozcan lo que sienten. Esto que estoy sintiendo se llama miedo y todos sentimos miedo. Y el miedo no es que sea malo, no hay eso es otro tema, no hay emociones positivas ni hay emociones negativas. Todas son importantes. ¿Por qué? Porque el miedo también es algo, a veces se convierte en una forma de alejarme de algo que me produce miedo y me protejo porque no siento confianza, ¿sí? Hacia esa persona o no siento confianza de estar allí porque siento miedo. Eso a veces nos protege también, ¿sí? Eso es importante. El miedo, siempre y cuando no se convierta en un miedo permanente, porque eso ya luego pasaría a ser ansiedad. Cuando es un miedo que es incontrolable, se puede pasar a la ansiedad y tampoco queremos eso, ¿no? Todo tiene sus límites. La tristeza es importante porque la tristeza nos ayuda a entender que la vida no es color de rosa, que no todo es un camino de rosas y de que todo nos sale bien en la vida, no. Y la tristeza también nos ayuda a entender qué es la alegría, ¿sí? Porque gracias a la tristeza sabemos que existe algo que es alegría. Y tampoco la vida es todo el tiempo es alegría. Tenemos momentos también, ¿sí? Y tenemos que aprender a disfrutar de esos momentos y a entender que son temporales, que no es algo que permanece en el tiempo. El enfado también es muy importante porque me ayuda también a defenderme de lo que no me gusta, lo que no me agrada, ¿sí? De poner mi voz de protesta. Es necesario sentir enfado siempre y cuando no pasemos a la ira, porque la ira sí ya se convierte en un problema en el cual las personas agreden a los otros o pueden hacer cosas que después se arrepienten. Y pues esa no es la idea, ¿no? Pero todos sentimos enfado en algún momento o enojo. Entonces no hay emociones positivas ni hay emociones negativas, son emociones, ¿sí? Y todas las vivimos, incluso en un mismo día podemos vivirlas todas. Y es chévere cuando uno entiende, ay no, hoy estoy como triste porque me pasó esto, pero uno sabe que al otro día va a estar bien, ¿cierto? Sí, que no es para toda la vida y que que uno puede expresarlo. No me pasó esto hoy, y cuando uno lo expresa como que siente un alivio, se descarga, ¿sí? También cuando está contento, no, miren que hoy me pasó tal cosa y fue muy bonito, estoy contenta, eso me alegra, me anima, no sé qué, sé cuándo, sí. Entonces, que los niños lo logren comprender lo que sienten, lo puedan expresar, lo puedan tramitar, pues los fortalece como personas. Y cuando ya uno entiende que a los otros les pasa lo mismo, que tienen sus momentos también, que todos tenemos nuestros momentos, pues ya hablamos de la empatía, ¿sí?
que es parte de lo que se llamó la inteligencia emocional, que postuló Donald Goleman, Daniel Goleman. Ay, sí, buena chica. Eso es. Entonces no es una moda, sino que sí, yo creo que en las escuelas cada día tenemos que ser más conscientes y los niños tienen que, son también aprendizajes importantes para la vida, que los ayuda a crecer y los ayuda a desarrollarse sanamente en esos aspectos emocionales y probablemente van a ser más tranquilos, ¿sí? Con todos los desafíos que se nos presentan en el día a día, ¿no? Sí, profe, nos queda un poquito más claro como la idea que teníamos. Sí, sí, y ustedes también tienen que entender que es un proyecto pedagógico, no es un... Bueno, más adelante pueden hacer su doctorado, claro que sí, pero vamos pasito a pasito. Sí, y pues hay un documento orientador que no sé si la profesora Mónica se los ha compartido. Ustedes también se pueden guiar ahí del documento orientador que ha diseñado el programa. Y en ese documento pues les va diciendo qué es cómo se construye el proyecto pedagógico, cómo se relaciona una cosa con la otra, ¿sí? Y eso también ayuda como a ir organizando toda esa información que ustedes tienen, ¿sí? Y ya el próximo semestre, cuando lleguen a su tutoría formal, pues ya llevan un documento más preparado, más organizado, con unas ideas más claras. ¿Mm? Entonces, en el momento sería pues replantear la pregunta, dirigir esas estrategias pedagógicas hacia a la comprensión, reconocimiento, validación y expresión de las emociones con los niños y las niñas de primero y segundo. Y la literatura sería como un mediador, ¿sí? Como un mediador para ello. Pero entonces ahí también podrían agregar la literatura y el diseño de ambientes. El diseño de ambientes sí es una estrategia pedagógica. La literatura es un pilar de la educación. ¿Mm? Y hay pues diferencias, ¿no? La literatura no es una estrategia, es un pilar de la educación. Y eso es importante que hagan esa claridad. Y bueno, para ello hay documentos. Desde la política pública hay documentos que explican, por ejemplo, para el distrito, en la educación inicial, la literatura es un pilar, pero para la política general de Colombia se le llama actividad rectora de la primera infancia. Y la primera infancia va hasta los 6, 7 años. Entonces, tendrían que también indagar un poco más sobre eso y comprender esas distinciones entre pilares o actividades rectoras con relación a estrategias pedagógicas, que son saberes claves de los maestros y de las maestras. Y para el diseño de la propuesta, pues es muy importante tener esas claridades. Listo, profe. Entonces, bueno, pues me están contando y bueno, cuando podamos sacamos otro tiempito, ¿sí? Y pues espero que este diálogo un poco interrumpido les ayude a